Bienvenidos amigos a Contacto Regional, otro programa más desarrollado del Zulia para toda Venezuela. Esta vez nos encontramos en el estudio del canal de noticias en nuestra región para llevarles sobre todo información veraz y concisa, la cual usted disfrutará todos los viernes acá a las 8 de la noche, como el día de hoy y como siempre durante todos los fines de semana. Bueno, a mi lado se encuentra Nilson Humberto Guerra, quien es candidato a la alcaldía de Tovar y también periodista egresado de la Universidad del Zulia, universidad que ha dado grandes periodistas, grandes colegas. Bienvenido, Nilson, al Contacto Regional. Muchas gracias, muy complacido estar con ustedes. Me place mucho venir a Maracaibo y sobre todo estar en un canal que está en sintonía con los nuevos tiempos, con las cosas distintas del periodismo venezolano y sobre todo para enviar desde acá un mensaje a todo el país en nombre de nuestra comunidad tovareña, que es una de las comunidades más prestantes de nuestro estado Mérida. Bueno, como siempre nosotros mostramos acá todas las ópticas que se pueden manejar a nivel nacional. Esta vez tenemos a Nilson para que nos converse un poco acerca de la historia de Tovar y sobre todo otros aspectos, tanto políticos como económicos, los cuales a través de estos 5 segmentos del programa usted conocerá bueno, durante toda esta hora. Bueno, Nilson, que nos comentes un poco acerca de la historia de Tovar. ¿Cómo nace Tovar? ¿Cuál es la esencia de ese tovareño? Muy bien. Son 450 años de historia a partir de septiembre venidero. En 1558, una misión de la Municipalidad de Pamplona de Colombia, del Nuevo Reino de Granada, estuvo de visita buscando minas cerca de las Sierras Nevadas y encontró una parcialidad de indios chipchas denominada mocotíes en lo que hoy es la ciudad de Tovar, a 70 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida. Allí en Mocotíes se emplazó ese pueblo ya con una vinculación de los blancos que recibieron a los naturales en encomienda y poco a poco fue creciendo al calor del apoyo de los sacerdotes y finalmente cristalizó en una comunidad que en 1709 se denominó Pueblo de Nuestra Señora de Regla de los Bailadores. Y de regla porque es una advocación agustiniana y algunos curas de esta congregación llevaron una imagen para que estuviera allí para fomentar la evangelización. Posteriormente el pueblo recibió con la vida republicana el nombre de Parroquia de Bailadores y finalmente en 1850, hace 158 años, un 19 de febrero, recibió el nombre de Villa Tovar en homenaje al caraqueño Martín Tovar Ponte. Esa es la historia en resumen de 4 siglos y lo más reciente pues sí es bastante conocido, que es la vida republicana, la inclusión dentro del estado de Mérida y la ubicación como un municipio muy importante, no solamente en nuestro occidente del país, sino también en toda Venezuela, por su aporte cultural, por su aporte económico y sobre todo por la trascendencia de los personajes que allí han nacido. Eso, en cuanto al arraigo del tovareño, ¿verdad? Con la mezcla del zuliano, ¿cómo fue eso? Me comentabas fuera de cámara que los zulianos fueron precursores también en Tovar. Efectivamente, hacia los años 1840 y 45 aparecen en los documentos numerosos ciudadanos venidos, o digamos, sí, del estado Zulia hacia la zona montañosa y se identifican con los apellidos muy importantes de la zona, como los Labarca, los Mena, los Urdaneta y los Bravo, que por cierto dieron lugar a ese impulso para convertir a Tovar, que era parroquia de bailadores, en Villa Tovar como capital del cantón, en una lucha que llevó unos 6 años en el Congreso de la República y que finalmente cristalizó con un decreto que firmó el presidente José Tadeo Monagas en 1850. El aporte cultural de los zulianos es bien curioso porque en las festividades patronales aparece la celebración del Juego de los Toros o tauromaquia de ahora, que es una fiesta típicamente española. Y no habiendo festejos de ese tipo en el Zulia, es curioso cómo los que iban de esta tierra, que pareciera más bien no del norte, sino del sur del lago de Maracaibo, impulsaron la fiesta de los toros a través de comisiones que aparecen en los programas. Así está, por ejemplo, el señor Wenceslao Urdaneta, el señor Martín Bravo, que son promotores de lo que es hoy la fiesta de los toros, que ha seguido en Tovar en forma continua desde 1850 hasta nuestros tiempos, siendo la feria taurina más antigua y celebrada en forma continuada en toda Venezuela. Nilson, la actividad económica que desarrolló Tovar durante la historia, ¿cuál ha sido? La fundamental actividad económica para ubicarnos en el siglo XIX y en el XX hasta los años 40 fue el café, que comenzó sobre 1870. La producción de café fue muy grande en el municipio Hoy Tovar, que era antes un distrito incluyendo la zona de Pinto Salinas, también la zona de Sea y Mesa Bolívar. Ahora se han reducido por la división geográfica nueva a nivel nacional. La producción del café era de tal importancia que hacia el año 1820 la Casa Burguera de Tovar era más importante que el Banco de Venezuela, que ya existía, o el Banco Caracas, que también estaba en la ciudad.
los ingresos de la Casa Burguera duplicaban a las dos casas en forma conjunta. Esto lo ha publicado en la Venezuela Agrícola el doctor Domingo Alberto Rangel Burbén, que es un prestante historiador, economista y profesor catedrático de la UCB, nacido en la ciudad de Tobar. Él sostiene con documentos que era más importante la Casa Burguera. La relación comercial de esta casa con las firmas que estaban aquí en el Zulia, como la Beco y la Blon, fueron permanentes y muy grandes. Y la importación del puerto de Maracaibo tenía mucho que ver con los productos que iban a Tobar. Salía del pueblo, de nuestro pueblo, una gran cantidad de café hacia Nueva York y Hamburgo, y ya venía después con productos importados que circulaban. De modo que en la zona andina venezolana, sobre todo en Boconó, por decirlo así muy específicamente, en Tobar y en Rubio, había muchas cosas, vajillas, por ejemplo, importadas del Japón o de China desde ese siglo, desde el siglo XIX. Y había muchas cosas que implicaban el modernismo. En Tobar hubo telégrafos hacia el año 1928, también había una compañía telefónica para el servicio local, había corresponsalía del diario El Universal, había fábricas de hielo, fábricas de galletas, fábricas de video, fábricas de fideos, fábricas de sombreros, de zapatos, en fin, había una industria floreciente para ser una comunidad tan apartada y tan lejana, en la cual la carretera estuvo abierta aproximadamente por 1822, porque todo se manejaba, por supuesto, a través de los arreos de mulas que sacaban el café rumbo al puerto del Escalante, en el sur del lago, para venir al puerto de Maracaibo, pero después venían los productos por esa misma vía para llegar a la montaña andina nuestra de Tobar. Bastante fuerte la historia de Tobar, ¿no? O sea, Sí, y además interesante, es una historia interesante, hemos logrado documentarla con documentos recibidos de Sevilla y de Bogotá, y tenemos un archivo histórico bien completo que permite a los historiadores nuevos trabajar sobre bases ciertas. Es un logro importante desde el punto de vista cultural que nos da una identidad. Y como usted me lo planteaba, yo creo que ese conjunto de hechos, de la tauromaquia, de la producción agrícola, del hecho de tener una conexión con el mundo desde hace muchísimo tiempo, pues le da un perfil distinto al tobareño. El tobareño tiene una identidad y una motivación con sí mismo, con el gentilicio, y es una persona muy abierta pues, a la comunicación con muchos sectores del mundo. De hecho, nosotros, desde el punto de vista profesional, hemos tenido embajadores nacidos en Tobar en aproximadamente unos 25 países, tobareños que han estado en diferentes destinos, y eso es algo bien importante y bien valioso. Así como hemos tenido una persona que desempeñó la Cancillería de la República, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de la Defensa, de todos los ministerios aún existentes, tobareños han desempeñado 8 carteras distintas, y eso es un aporte valioso a la administración pública venezolana. ¿te encargas en Tobar entonces de alguna red de personas, de historiadores, tú allá con algún grupo específico? Sí, me tocó trabajar buscando las fuentes originales de la historia de Nuestra Señora de la Regla, de los bailadores, el pueblo original, y encontré todas las fuentes con 270 documentos en el Archivo Nacional de Colombia, en Bogotá. En Tobar funciona un grupo de trabajo permanente al mando del cronista de la ciudad, Alfonso Ramírez, y también del cronista auxiliar, Mario Rosales Altuve, con personas que están ocupadas permanentemente de hacer crónicas sobre hechos del pasado y sobre todo de asesorar a los muchachos, porque es una cosa curiosa, allí los jóvenes hacen tesis para bachillerato y en la mayoría de los casos tratan asuntos locales, lo cual les reafirma en esa identidad muy tobareña y en ese propósito de incrementar el acervo cultural municipal, pero también crear en las personas una mayor adherencia a la tierra. Se dice que el que conoce su pasado es dueño de su futuro. Sí, claro, y es importante porque se pueden ver las corrientes de influencia de otros sectores, el movimiento económico, las instituciones. Creo que uno de los problemas más graves que tenemos en el país es la falta de un concepto institucional, en el sentido de que permanezcan las instituciones sin muchos cambios que las trastoquen, pero que se mantenga lo específico que es su función o el sentido o la orientación o el norte para lograr que tengan hacia el futuro una presencia importante, ¿no? En la próxima parte me gustaría que comenzáramos un poco acerca de qué ha quedado de esa historia de Tobar en la actualidad, hasta los momentos que actividad económica se desarrolla, siguen con la actividad agrícola. Ya venimos con más de Contexto Regional, quédese con nosotros. Seguimos con más de Contacto Regional en esta segunda parte. Nilson Guerra, periodista, historiador y próximo, candidato a la alcaldía del municipio de Tobar. Nilson, quedó una interrogante al aire. Entonces, ¿qué quedó de esa historia de Tobar ahora, en la actualidad?
De esa historia de Tobar queda un legado importante, que es la conversión de las noticias historiales que había en documentos ya fotocopiados y certificados por los archivos importantes de Sevilla y de Bogotá para que sirvan de base de estudio. Pero queda una comunidad con una visión muy clara de su pasado, con una vinculación hacia lo que fueron los primeros habitantes del Valle del Mocotíes, que fueron los indios mocotíes. Queda ese recurso humano del pasado con un lenguaje ya identificado, una expresión llamada timote, que está plasmada también en un diccionario que hizo Alfredo Yang y se puede conservar. Nos falta trabajar la parte de las vasijas, de los elementos funerarios, de las tumbas que no se han conseguido, pero que debe, digamos, profundizarse a través de estudios. Y queda un hombre recio, trabajador, un hombre muy apegado a la tierra, con una identidad localista que se plasma en las festividades de todo el año. El calendario anual nuestro muestra la presencia de mucha gente que va de diferentes lugares del país, nacidos en el pueblo o de segunda generación tobareña, que acuden a las fiestas patronales, a las fiestas de diciembre, a las fiestas de la Semana Mayor y también, por supuesto, en las vacaciones. Tenemos muchos lugares emblemáticos desde el punto de vista turístico, pero tenemos sobre todo una motivación, un espíritu de sacrificio, de ir a más, de conquistar muchos espacios. Eso lo estamos viendo ahora con los jóvenes que han salido de la tierra, que están triunfando en diferentes áreas, tanto del deporte como de la cultura. Sí, se ha visto, sobre todo en el béisbol. Sí, como no, en el béisbol nosotros tenemos ahora una insignia con la cual nosotros más bien hacemos mofa de que somos los mejores del país, y lo hacemos frente a la gente de Caracas, de Valencia, del Zulia, de cualquier parte del país, porque nuestro pelotero emblema es Johan Santana Araque, quien es el número 1 del mundo. Y cuando yo tengo oportunidad de conversar con gente de otros lugares que son de confianza, les digo, bueno, pues ya nosotros nos inscribimos en la historia de Venezuela como el pueblo del pelotero más importante por encima de la capital y de todas las grandes ciudades. Lo único que yo hago para no ofenderme, porque soy un admirador de Luis Aparicio, es decir que somos mejores que los del Zulia, porque claro, Luis Aparicio es emblema del Zulia, el único que está en el Salón de la Fama, en el pueblo de Cooperstown, en Estados Unidos, y merece mucho respeto. Pero sí lo digo así entre amigos, que tenemos la figura más importante por encima de muchos otros peloteros. Pero es que en Tobar algunos suelen decir que es extraño que haya béisbol. Y es que yo se lo explicaba a los periodistas de Meridiano hace unos meses, diciéndoles que efectivamente allí siempre ha habido béisbol, no es una cosa nueva. Ellos suponen que por ser de la montaña somos aficionados al ciclismo, que lo somos, y al fútbol, que también lo somos, pero nosotros tenemos muy buen ciclismo en Tobar, tenemos un fútbol de muy mala calidad, no le damos tanta importancia, pero sí le damos relevancia al béisbol. Ya hoy hay 3 peloteros de Tobar en las ligas menores en los Estados Unidos de América, y hay una colección de muchachos que están como prospectos que pueden ser firmados cuando cumplen la edad requerida, que son los 16 años. Entonces vamos a tener muchos más peloteros y vamos a tener sobre todo la insignia y el estímulo que es Johan Santana. En la parte económica, Nilson, todo el pueblo de Tobar, o Tobar como municipio, hasta los momentos, ¿cómo es el sector económico de Tobar? ¿En qué se basa? La producción agrícola sigue siendo muy importante, muy relevante. En estos momentos ha bajado la producción del café, es muy importante. Pinto Salinas, Tobar descendió en importancia, al igual que la producción del tabaco, que fue muy importante hacia los años de 1810 hasta 1850. El cacao dejó de producirse, que era también importante. Ahora tenemos rubros menores en las aldeas. Pero lo fuerte de Tobar como ciudad, no como municipio, es el comercio. La vida comercial tiene la fortuna de abastecer los mercados agrícolas, que son los de Bailadores, de Pinto Salinas, que es Santa Cruz de Mora, de Guaraque, que es Capital Guaraque, y de Murmoquena, que es Cea. Entonces son 4 sectores agrícolas, 4 municipios, que antes eran solamente Tobar, que tienen la fortuna de concurrir al mercado para todos los fines de compra de víveres, productos y vehículos, que es de gran importancia. Entonces hemos tenido una producción en el pasado muy grande, muy relevante, ahora es minoritaria frente a los otros municipios, pero sí se abastece el mercado local con los productos locales. Por supuesto, hay la concurrencia de productores de las otras zonas, pues, sobre todo para las papas, el apio, el tomate, que no se produce en gran cantidad, y concurren otros productores de diferentes municipios, pero sí es importante la producción agrícola, y hay un sector muy grande de tierras no explotadas, que no tienen riego, no tienen vialidad, que se pueden incorporar y podrían hacer del municipio algo más importante desde el punto de vista económico. Entonces, pero ha habido aportes del gobierno nacional para esos grupos de empresarios pequeños, minoritarios, cooperativas, para que desarrollen ese tipo de actividad. Sí, como no, ha habido aportes. Lo único que ha fallado por ahora es la creación de vías agrícolas para incorporar más hectáreas a la producción, a las cuales con la vía agrícola pues ya se les podría incorporar el sistema de riego y la electricidad. Pero sí, hay un apoyo permanente. Lo que más falla es la parte
de formar el productor del campo, ¿no? En el sentido de que eso va formándose por generación espontánea, transmitiéndose del padre al hijo, ¿no? Pero quizás allí es donde podemos, digamos, incidir en la formación mediante escuelas técnicas agrícolas de personas que se dediquen al campo ya con unos fines menos artesanales o menos domésticos y un poco más ya con una incidencia importante en el incremento de la producción del suelo. El turismo, Nilson, ¿cómo es el turismo en Tobar hasta los momentos? ¿Ha habido algún incentivo por parte del gobierno, del Ejecutivo regional, nacional? Hay una gran concurrencia de personas, hay posadas, hay hoteles, hay sitios emblemáticos como la zona paramera, donde tenemos a una distancia de 6 kilómetros de Tobar un páramo que es el páramo de Mariño, que concurre junto con el de Bailadores, que es de la misma denominación. Se estima que la presencia de turistas es de aproximadamente unos 10.000 al año, una pequeña cantidad que se puede estimular. Y esto porque hay una gran cercanía con la ciudad de Mérida, a 70 kilómetros de distancia. Y como Mérida tiene todo el equipamiento de infraestructura en materia de turismo, pues es fácil que el turista vaya en la mañana a Tobar en 45 minutos y regrese a las 6 o 7 de la noche también a la ciudad de Mérida. Hay mejores condiciones de alojamiento, mejores chefs en los hoteles, es decir, está más equipada la ciudad. Eso le quita fuerza al turismo en Tobar, pero creo que en los momentos futuros podemos nosotros incentivar más las posadas, el turismo de precios solidarios, para que haya una mayor asistencia de personas de todo el país. Es muy pequeña la concurrencia de turistas extranjeros. La nacional es muy importante, pero muy significativa. Y sobre todo es también una tierra donde están ahora realizándose muchos eventos, mucha concurrencia de foros, certámenes, congresos de discusión de diferentes materias, especialmente las atinentes ahora a los asuntos referidos a educación, a cultura, a consejos comunales también, que es una de las variedades importantes de agrupación de los ciudadanos. Ya hemos conocido entonces la historia de Tobar. El desarrollo de este ha sido progresivo y paulatinamente, y ha dejado a Venezuela grandes aportes. En la próxima parte me gustaría que conversáramos un poco acerca de tu candidatura. ¿Por qué te lanzas como candidato a la alcaldía? ¿Quiénes te apoyan? Hasta los momentos, ¿cuál es tu proyecto que tienes para plantearle a esos tobareños y a toda Venezuela para que conozcan de dónde viene Nilson Guerra, un periodista, un historiador y también político? Ya venimos con más de Contacto Regional. Quédese con nosotros. Tercera parte de Contacto Regional, amigos. Nilson Guerra continúa con nosotros conversando un poco acerca de ese hermoso pueblo de Tobar, sus aspiraciones políticas. Pero, ¿qué significa entonces las elecciones para Tobar? Las elecciones para Tobar significan mucho, al igual que para Mérida y para Venezuela. 23 de noviembre es una fecha emblemática en la democracia venezolana porque va a permitir renovar el liderazgo político. Y hay que apostar a que esta elección signifique, en efecto, esa renovación, ese cambio, porque hace falta un liderazgo político nuevo. Estamos ante la presencia de un liderazgo desvencijado, desconectado en muchos aspectos con la realidad nacional y envuelto en polémicas estériles. Al país lo que más le conviene es un debate en torno a la democracia, al modelo de vida que estamos asumiendo o que podemos asumir, y la inserción de alcaldías y gobernaciones en ese propósito nacional de gobierno que está planteando el presidente y que por supuesto debe ser objeto de una mayor discusión. Creo que a nivel local hay la tentación de candidatos a alcaldes y de gobernadores de hablar de muchas cosas de baja significación y poco de lo que significaría la renovación, el cambio de la democracia. Y esto lo digo porque se quiere hacer de la política un elemento muy fácil, y hoy la política es un asunto más difícil, más complicado, en el sentido de que tenemos unas instancias de gobierno de mayor participación, como son los consejos comunales, y tenemos que atinar a que el modelo de gobierno en cada estado distinto y en cada municipio distinto tenga mucho que ver con el incremento de esa participación. ¿Estás de acuerdo, Nilson, tú con ese nuevo concepto de democracia, los consejos comunales? Sí, a mí me parece que son valederos los consejos comunales, solo que le hago una observación. Tenemos que partir de una mejor formación del ciudadano, y creo que es allí donde se ha fallado. Y me parece que los medios de comunicación social deben ser los elementos de proyección más de esa vida política, de incremento de la cultura política de todos los ciudadanos, y que haya menos información de baja calidad. Yo lamento mucho que en numerosos noticieros del país
Muchas veces uno consigue personas entrevistando a dirigentes políticos o a funcionarios públicos que dan informaciones que no tienen ninguna relevancia para un canal de televisión nacional, sino que lo hacen por cubrir un vacío, un hueco o por tratar de equilibrar la información. Y la información debe ser equilibrada con más trabajo, con más dedicación, con más sentido profesional. Y la instancia de gobierno del Consejo Comunal es bien relevante y bien importante. Yo tengo la experiencia de haberme acercado a los consejos comunales y noto que no hay una participación excesiva como algunos lo plantean, sino que hay intervención de todos los factores. Y ha habido porque las personas que tienen liderazgo se insinúan en esos consejos comunales y son respaldadas por la comunidad. El presidente lo hace como un esquema de gobierno muy suyo, muy propio, muy en la onda de su partido político, pero creo que no ha tenido éxito en eso, no ha sido una aplastante presencia del partido del presidente, sino que hay diversidad de factores. Eso lo corroboraba hace unos días el vicepresidente, el doctor Müller Rojas, que fue militar con el grado de general, diciendo que había una mezcla importante de factores dentro del mismo partido del gobierno. Me parece que ese ensayo es valedero. Creo que la crítica que yo había hecho en el pasado al presidente en cuanto a que desaparecía el concepto parroquial, él lo reivindicó cuando anunció la misión 13 de abril. Yo le dije en una entrevista al local de que el presidente había acertado en cuanto que creó un concepto parroquial dentro de la misión 13 de abril, que se va a financiar con los fondos de la ley de impuestos sobre la riqueza súbita. Entonces creo que lo más importante era eso, mantener las parroquias y de allí ir a los consejos comunales. Pero hay una deuda muy grande de los consejos municipales de toda Venezuela que no crean las parroquias que deberían existir hasta estos momentos. Creo que un nuevo gobierno municipal a partir de noviembre estaría obligado a crear más parroquias en todo el país para que no desaparezca una instancia que no es burocrática, que es buena y que puede ser un centro también de coordinación de políticas para los consejos comunales. ¿No sería burocrático crear más parroquias? No, porque ellos en todo el país tienen muy pocos funcionarios, son 3 miembros que se eligieron y son personas que trabajan, digamos, con muy bajos recursos, aunque la deuda grande está en descentralizar. Creo que el presidente puede ser cuestionado legítimamente en cuanto que él comenzó a pedir que se transfieran recursos de los consejos a los consejos, de los consejos municipales o de las alcaldías a los consejos comunales. Creo que la descentralización debe operar primero de las alcaldías y consejos municipales a las parroquias y de allí, digamos, mantener un esquema de coordinación, para lo cual habría que ver bien, ¿no?, cómo se hace la inserción otras de las parroquias que habían quedado relegadas desde la creación de la ley de los consejos comunales. Tú como experto periodista, ¿verdad? ¿Qué papel juegan los medios entonces en estas elecciones? Los medios deben tratar de informar con más interés. Muchas veces uno nota en periódicos de la provincia y también de Caracas, en Caracas menos, ¿no?, porque digamos, ya le dan poca importancia a la información provincial, salvo de escándalos, que van a la calle los periodistas y cualquier información de cualquier político va al periódico, ¿no? Entonces, por ejemplo, informaciones que dicen denunciarán casos de corrupción en Fundacomún, ¿no? Entonces publican la información, pero eso nunca llega a ser una denuncia, no se hace el seguimiento, o critican al gobernador por cualquier tipo de cosa, o al alcalde, ¿no? Entonces creo que son muy irresponsables los periodistas al darle cabida a personas que dicen cosas que no tienen ninguna conducción, o que van a un despacho público, allí les informan de cualquier tipo de asunto, o reciben un boletín y lo publican. Yo creo que hay que, digamos, trabajar más, insistir más, tratar de renovar el liderazgo político desde los medios de comunicación, proyectando gente nueva, gente distinta, que la hay, que existe, ¿no? Porque, por supuesto, la política es muy difícil, es un oficio bien complicado y un oficio donde hay total inestabilidad, total incertidumbre, no hay ninguna cosa certera lo que se va a hacer y lo que se logra. Pero creo que en los medios sí se impone una mayor responsabilidad, mejores criterios, que el periodista tenga un poquito más de profesionalidad, más de dedicación y que esas informaciones de bajo rango, de personas que, por ejemplo, no activan políticamente y que los presentan en los medios como dirigentes, como personas que están en actividad, y otras que no aspiran a ningún cargo, nunca han hecho ninguna participación valiosa, no están ni siquiera entre los partidos. Ahora que en este momento de descarte de candidatos de la parte primaria que se han ido llevando a cabo en todo el país, uno siente que hubo candidatos que pasaron desde enero hasta abril hablando en los medios de comunicación, les daban cabida, y cuando tenían que contarse para saber si tenían algún voto, renunciaron, se apartaron, dijeron que ellos no intervenían en eso, ¿no?, que preferían dar paso a otras candidaturas. Entonces uno dice, bueno, pero todo el tiempo que hicieron de enero, febrero, marzo y parte de abril en los medios de comunicación se perdió. O sea, ¿quiénes se equivocaron? El dirigente no, porque buscaba proyección, buscaba presencia, buscaba estar en el medio, que lo conozcan, que lo vean. Se equivocaron los periodistas o los dueños de los medios que les dieron cabida. Entonces creo que esas cosas deberíamos evitarlas en beneficio de los medios, ¿no? Porque en Estados Unidos sucede un fenómeno bastante fuerte, y es que ya las candidaturas comenzaron. No sé si has visto cuando llegaste acá al estado Zulia campañas
paredes pintadas, grafitis, afiches, cantidad de vallas políticas, haciendo propaganda política de diferentes candidatos, tanto a la gobernación, a la alcaldía, a los consejos municipales. Bueno, ha sido bastante fuerte acá en el estado Zulia. Hace poco habló la rectora Janet Hernández, dirigiéndose un poco acerca de esta anomalía que sucede acá en el estado Zulia y que ya se está estudiando en cada uno de los estados esta campaña repentina y que ensucia y afea la ciudad. El problema es que nosotros vamos, digamos, en involución. Las campañas de ese tipo, de pegar papeles en las paredes, eso data de 64 años antes de Jesucristo, con el Foro Romano, de los que aspiraban a estar allí, hacían ese tipo de campañas, ¿no? Al igual que andar acompañados de prosélitos, a que se les pagaba para acompañarles. Creo que estamos muy atrasados en ese concepto de la vida política y deberíamos apostar o empujar o impulsar para que se entienda que el liderazgo es otra cosa distinta. El liderazgo es conducción de sectores, de grupos humanos, desde diferentes formas, no exclusivamente a través del mensaje político. Se hace política desde la educación, desde la comunicación social, desde los gremios. Entonces, me parece que hay que impulsar que la gente nueva que tiene un concepto distinto vaya a la política con ideas distintas, ¿no? Y me parece, por ejemplo, que ahora en esta fase de promoción de candidatos, pues no debería haber esa profusión de mensajes en la calle, sino que debería ser algo más discreto, algo más de contacto, algo más de agrupación, de creación de sectores comunitarios. Entonces, eso es difícil porque, digamos, se entiende que la política es eso, ¿no? Y muchas veces contamos con asesores de muy mala calidad que tienen como única ocurrencia pintar paredes y también de agencias mismas de publicidad que no tienen, digamos, muchos elementos importantes que mostrar y a veces se improvisa, porque una candidatura no se puede improvisar con 2 meses o 3 meses, debe ser algo que venga de mucho más atrás, de mucho mayor aliento, de más profundidad, para que, digamos, tenga una base cierta de sustento, una base de credibilidad. Entonces, el deseo es ese, ¿no? Que haya mejores candidatos para mejorar la democracia, pero que todos apuesten a que vayamos a una mayor cultura política por parte del ciudadano. Y esto se logra también con una presencia importante y definitiva de cambios en los medios de comunicación social. Un punto importante y es que debe venir con anterioridad una campaña política o estudiando cómo desarrollar esa campaña política en base a necesidades del pueblo. Tú como precandidato o candidato ya tienes una campaña y tienes algo que presentar, un proyecto para tomar. En la próxima parte conversamos acerca de eso. Bastante interesante la entrevista, amigos, con nuestro colega y compañero Nilson Humberto Guerra, candidato al municipio de Tovar, en el estado Mérida. Ya venimos con más de Contacto Regional, quédese con nosotros. Continuamos con más de Contacto Regional, cuarto segmento. Quedamos entonces tu candidatura. ¿Cuál es ese interés por ser candidato a la alcaldía del municipio Tovar? Varios amigos me pidieron que asumiera esta candidatura y me anticipaban un apoyo. Y yo lo acepté entendiendo que estamos en un momento en que hay que defender la democracia desde una instancia municipal, mucho más allá de las aspiraciones personales. Conozco bastante de la política como un hecho importante en la sociedad y creo que estoy apostando bastante en cuanto al capital intelectual, al capital personal dentro de una comunidad que me conoce, que desde hace mucho tiempo ha tenido en mí uno de los soportes de su proyección y de su desarrollo. Me atreví a hacerlo porque siento que es un momento interesante en toda Venezuela, creo que hay muchas cosas por hacer. Pero como considero que la política tiene que ser de mucha más responsabilidad, he convocado para el mes de mayo a un congreso de expertos y de profesionales locales tovareños para que diseñemos una estrategia de programa de gobierno a futuro, no siendo esta la primera reunión, porque las elecciones están previstas para el mes de noviembre y una realidad tan cambiante como de la sociedad venezolana en abril puede ser distinta a la que tengamos a fines de octubre o comienzos de noviembre. Entonces la apuesta es para un congreso de expertos, de gente nacida, muy calificada, especialmente de tovareños que dan clase en la Universidad de los Andes, que tienen que ver con la parte ambiental, con la parte económica, con la parte de sociedades, de organismos intermedios,
de cooperativas y de organismos de base como los consejos comunales para que nos apoyen en un delineamiento de lo que sería un programa de gobierno que presentaremos en su momento. Una campaña electoral se compone de diferentes facetas. Una primera tiene que ser la presentación del nombre del personaje. Estoy en esta fase de comunicarme directamente con los electores y tomar elementos, insumos de ellos para que mi aporte en la discusión del programa de gobierno sea algo pertinente, o sea, algo soportado por la creencia de las personas. He lamentado mucho que candidatos en diferentes lugares del país, especialmente en Caracas, estén hablando de soluciones, un poco procurando la adhesión de los periódicos o el provocar alguna noticia o publicaciones. Creo que las campañas deben tener sus tiempos, ¿no? Y el programa de gobierno debe ser un objeto de debate. Yo invito a todos los medios, y especialmente a este canal, para que en su momento, que teóricamente debería ser octubre, comiencen a presentar candidatos con elementos muy puntuales. Es decir, invitarlos a que hablen de las cosas muy específicas de un determinado municipio, facilitando el espacio y no variando hacia programas conexos o programas nacionales. Entonces ese sería un aporte de cultura política, como también lo pueden ser los debates entre varios candidatos. En el caso de Tovar, yo quiero anticiparles que vamos a hacer de un modo global una integración de los pintores. Allí en Tovar tenemos tantos pintores como el Estado Zulia o como los de Caracas, de buena calidad. De hecho, en Caracas todos los años, durante todos los meses, exponen tovareños en diferentes galerías. Tenemos 72 pintores de 4 generaciones distintas, a la cabeza de los cuales están los premios nacionales Martín Morales y Jesús Guerrero, quienes son personas muy importantes en la comunidad, discípulos de Jesús Soto y de Carlos Cruz Díez, quienes allí vivían en la zona de Tovar, y esto pues ya es un elemento muy importante. Y también contamos con la circunstancia de que vamos a hacer de Tovar una ciudad muy involucrada con el béisbol, especialmente con los Estados Unidos de América, y ahí sí que diferimos con el señor presidente en cuanto que no tenemos disgustos ni rabietas con la potencia del norte, sino que tenemos allí ya 4 peloteros tovareños encabezados por Johan Santana y aspiramos a que el número sea mucho mayor en los próximos años. Hemos estado fomentando el deporte y creando en los padres una mayor responsabilidad. Entonces, entre cultura y deporte teníamos 2 pilares porque ya hay compromiso de la gente que está involucrada allí. Por ejemplo, uno de los soportes de mi candidatura en esta fase de presentación, de contacto, es el profesor Alfredo Rubio, que no es nada menos ni nada más que el entrenador de Johan Santana Araque, y quien va a ser nuestro director de deportes. Ya con eso ya le estoy diciendo que tendríamos nosotros una visión ya de mundo para proyectar mucho más tovareños hacia el mundo. Sí, pero además... Tú tienes tu tren casi ya armado, ya tienes por lo menos el director de deportes. Sí, y también hemos pensado en una persona para que se ocupe de la dirección general, que sería la responsable de un arqueo, de un inventario de la misma alcaldía, ¿no? Entonces, son elementos muy puntuales, muy concretos, que dicen algo al país, ¿no? Porque hablar de Santana en Venezuela es hablar de algo muy importante, y hablar de los pintores de Tovar, asociados a Cruz Díez y a Jesús Soto fallecido, pues es algo también que va mucho más allá de nuestras fronteras. Esos 2 elementos, para decirlo de manera sencilla, pero además estamos también integrando muchas voluntades de Tovar esparcidas por el país para crear comités de trabajo en diferentes ciudades, incluida la ciudad de Maracaibo, por ejemplo. Aquí tenemos un buen grupo de paisanos que van a estar activando para que fomentemos la tovareñidad de todo el país y para que hagamos de la fiesta de septiembre una fiesta grande, una fiesta de la tovareñidad venezolana, y que eso permita beneficios para la economía local. No creemos que la feria más antigua, que es la de Tovar en toda Venezuela, deba pasar como una festividad de jóvenes para consumir licor, sino para que tenga otros elementos que lleven a una cosa que he dicho localmente desde hace tiempo. Sí, algo que permita sustraer mucho dinero a mucha gente que vaya, y que los que vayan no sustraigan el dinero de los que están allí en la ciudad, sino que la ciudad se enriquezca con su ferial, que es de septiembre, y se evite pues que el PIB se disminuya completamente. Esas, digamos, son 3 ideas básicas globales que se pueden decir como cosas de interés nacional, pero podemos más adelante hacer, como decía, una discusión que debe beneficiar para incrementar la cultura política de los venezolanos con la presencia de candidatos hablando de cosas muy puntuales. Sin embargo, en Tovar sí existen necesidades que en toda Venezuela vienen siendo puntuales. ¿Las solucionarías de qué forma? Por lo menos la inseguridad. La inseguridad es un tema que corresponde al gobierno del Estado y que por fortuna ya para el mes de noviembre ya estará bastante avanzada la captación de miembros y la formación de la Policía Nacional, que es el elemento puntual nacional que nos une en todo el país en cuanto a la concepción de un modelo de seguridad que aspiramos sea exitoso. Pero no seamos tan positivistas. Sabemos que a veces el Estado tiene su falla, al igual somos seres humanos y en los proyectos a veces se tardan, tienen sus fallas de vez en cuando. ¿Tú tendrías algún aporte para ese proyecto, para la seguridad de Tovar? Sí, como no, yo haría un aporte en el momento preciso en que corresponda hacerlo. Por ahora siento que los tiempos son otros, ¿no? Pero digamos, pudiera dar como opinión el hecho de que
la fase de prevención y la fase de formación familiar hay que reforzarla. Y creo que uno de los elementos más grandes de la inseguridad del país es la tendencia que está cundiendo en todo el país de una complicidad con el hecho delictivo. Es algo muy importante. Y creo también que una de las cosas que a simple vista se aprecia es que en los últimos tiempos se ha incrementado la presencia de delincuentes dentro de los cuerpos policiales. De modo que si estamos ante una prevención fallida a nivel de familias, con el cuidado y custodia de los hijos desde el primer momento de su ser natural, y después estamos con una presencia de policías infiltrados, allí están dos elementos fundamentales. La política de prevención creo que es algo que tiene también mucho que ver con los medios de comunicación social. Creo que hay demasiado espacio dedicado a la diversión, al consumismo, a la vida fácil, y esto hace que también los valores se vayan perdiendo. Entonces me parece que la situación nacional tiene un buen diagnóstico. Conocí unos informes de la Comisión Nacional de Reforma Policial en tiempos en que era ministro Jesse Chacón Escamillo, y creo que fue un acierto haber hecho esa comisión porque debatió mucho los problemas del país. Estas cosas resaltaban como uno las puede apreciar en cualquier comunidad pequeña como es la de Tovar. Wilson, me comentabas anteriormente que existen fallas también en la parte agrícola, pero de eso, como me gusta conversáramos en la última parte de Contacto Regional, para conocer qué planteamientos tienes tú para esos agricultores que aún no han tenido ese acierto en esta zona. Ya venimos con más de Contacto Regional. Quédese allí pegadito a las pantallas de su canal de noticias. Llegando casi al final ya de Contacto Regional, amigos, última parte. Bueno, Nilson, queda un tema pendiente. Aportes para la agricultura de Tovar, principal fuente económica de este pueblo, de este municipio. Muy bien. La Universidad de los Andes, a través de la Facultad de Ciencias Forestales, está en este momento acometiendo el estudio de tierras y van a hacer una segmentación de qué tierras son aptas para un determinado tipo de cultivo. Este va a ser el elemento primario. Considero que viendo el municipio, a veces desde lo alto de las montañas y a veces también desde la parte baja, que hay que incorporar más tierra en la producción. Pero creo que lo fundamental es que ya evitemos el agricultor del pasado, del conuco, de la pequeña experiencia familiar obligada por la situación económica u obligados por la herencia que recibe de un pequeño segmento de tierra para cultivar. Y debemos ir a un agricultor más productivo, que explote más la tierra en mejores condiciones, con mayores insumos, mayores facilidades, y que el campo no sea una tradición mala, en el sentido de que es poco de lo que se puede beneficiar, y que el campesino sea un preterido de la sociedad. Por fortuna no es mucho, no hay comunidades apartadas en Tovar que permitan decir que están en el abandono, eso no ocurre allí, pero sí tenemos un campesino de muy baja producción, de subsistencia, y creo que es allí donde debemos insistir. Y como son familias generalmente numerosas, es bueno pensar en la formación de sus menores hijos para que sean agricultores distintos, de una mayor producción, que sean empresarios del campo, que es lo que nos hace falta en Venezuela, a la usanza de los grandes productores del Zulia, pero por supuesto con unas condiciones limitadas. Allí puede haber un aporte importante luego de que recibamos las informaciones de la muy ilustre Universidad de los Andes, que está trabajando en esta parte, de saber qué es lo que tenemos, porque eso no es fácil. Un censo agrícola como el que hace el gobierno nacional en la actualidad, pues es muy costoso. Aquí lo vamos a tener a nivel municipal debido a que se está fundando en todo el núcleo de la Universidad de los Andes, y creo que a la vuelta de 2 meses ya tendremos elementos puntuales sobre qué disponer como plan para el futuro. ¿Ha habido gran éxodo de esos campesinos hacia las grandes ciudades, sobre todo en Tovar? Sí, cómo no, se nota la presencia. Cuando uno hace visitas en los sectores foráneos de la ciudad, más allá del centro, uno encuentra mucha gente que le comenta de qué aldeas son. Pero hay algo importante, que la mayoría de las personas mantienen esas tierras. O sea, ya viven en la ciudad, pero acuden al cultivo porque hay la facilidad de las vías agrícolas. Es un municipio de 350 kilómetros cuadrados, tampoco es demasiado grande, y la gente puede ir y volver al campo en el mismo día. Sin embargo, tú entonces le das herramientas a esas personas para continuar trabajando el campo. Claro, pero fundamentalmente pienso que como ya son personas mayores, deberíamos incentivar que nuevas generaciones se ocupen del campo, pero con un sentido distinto, por decirlo de alguna manera, un poco más profesional. ¿Programas escolares? Pueden ser programas escolares, programas de becas, de estudios especializados, y ya hay personas que se están ofreciendo para trabajar sobre este asunto a nivel de escuelas específicas. Hay estudios, hay por ejemplo una escuela de fe y alegría
que trabaja sobre esto, y es la formación de menores en temas del campo. Pero generalmente lo que ocurre con estos menores es que se van a la universidad, a carreras agrícolas, carreras vinculadas al campo, pero no se ocupan de la explotación de forma directa, sino más bien para asesorías, para trabajos de oficina, de planificación, o son funcionarios públicos. Son muy técnicas entonces. Exactamente, sí, porque el agricultor es algo que obliga a tener vocación, a tener motivación. Nosotros, por ejemplo, los que somos de la comunicación social no tenemos ese sentido del campo, ¿no? Podemos ir a ver ordeñar vacas en grandes cantidades en Perijao, en cualquier otro municipio del Zulia, pero esa vocación del campo es algo que implica un sacrificio, que implica una dedicación y que además supone permanencia allí, ¿no? O sea, un agricultor no puede ser algo que está allí de vez en cuando o monitoreando desde un computador, no, tiene que ser algo de dedicación permanente en el sitio donde se hace la producción. Eso nos hemos tocado un punto muy importante, las encuestas. ¿Cómo vas tú en las encuestas en Tobar? ¿Te acepta el pueblo? ¿Te está aceptando o no te da su respaldo? Hay dos encuestas. La encuesta de proyecciones es una empresa que encuestó en febrero, aparecí con 24.1 puntos sobre 17 de otro candidato y 8 del actual alcalde. Y yo no había hecho nada, no había dicho que iba a ser candidato, sino que era un sentimiento, que fue lo que me impulsó. Esa encuesta fue reveladora de que había un piso, de que había una base y podía pensar en candidatura. Y la encuesta del PSV del Estado de Mérida me dio 28 puntos, aumentando la diferencia sobre el segundo y sobre el alcalde actual. No, sobre el alcalde se disminuía, porque más bien subía. Entonces, hay una base que diríamos se aproxima a un tercio de la votación. Por supuesto, una encuesta es un retrato de un momento determinado, es como un capital en un banco. Si usted no termina por inyectarle, pues puede disminuir si está sacándole. El sacarle implica cometer errores, incurrir en imprecisiones, en falta de detalles, sí, en carencias que va a tener el candidato que afloren ya después con la contrastación. Pero también se hacen cosas, por supuesto, para incrementar ese capital y creo que lo importante ahora es esperar, digamos, no tener tanta motivación de subir para 40 o 50, sino, digamos, un público como ese, con un 30%, para ganar en las primarias, que sería una encuesta en el mes de junio, y luego sí abrir campaña cuando ya el Consejo Electoral determine los plazos que serían después de la inscripción en el mes de agosto. Digamos que estamos muy a tiempo y creo que las cosas las hemos llevado con bastante seriedad, pero por supuesto con muchas presiones, en el sentido de que la gente quiere una campaña abierta y sobre todo hay gente que quiere que yo entre en el debate de discusión sobre las cosas nacionales o las cosas del Estado. ¿Quiénes te apoyan, Nilson? La gente se le está preguntando eso. ¿Nilson está solo? ¿Con qué partido político? ¿Quién está con él? ¿Quiénes te apoyan? El movimiento base se llama Rescate por Tobar, una agrupación que preside el locutor Germán Rosales Altuve, quien en la encuesta de febrero aparecía con 6 puntos en valoración como candidato. Él no quería ser candidato, pero la gente lo colocó y yo por eso en privado sostengo que tengo una votación sobre el 30%. Pero hay también un grupo de personas que se llama Electores Libres, que está fundado en la ciudad de Mérida y que viene a Tobar con un grupo de mujeres independientes en el planteamiento de que el elector vota y no se compromete, en el sentido de, digamos, estar afiliado a una parcialidad o color político, sino que simplemente se adhiere a una causa y su voto es libre, al igual que su persona. También he conversado con varios grupos políticos, como el Partido Popular, el Partido Causa R, el Partido Podemos está pendiente de conversar, y también el MAS. Son partidos que me han ofrecido apoyo y, por supuesto, hay un soporte de mucho apoyo de gente vinculada al estamento oficial que me lo han ofrecido y me dicen que llegarán hasta el final apoyando la opción. La opción comienza como independiente, pero por supuesto vamos a aceptar el apoyo de partidos políticos, porque yo creo en los partidos políticos, pero claro, no en estos que están vigentes ahora, sino en otros, pero partidos que tengan personas que sean democráticas, en el sentido de que he podido captar que mucha gente, y eso es una carencia de la política, están en los partidos pero no creen en la democracia, y no practican la democracia ni en sus familias, ni en sus lugares de entorno pequeño, sino que van a la política con una idea de imposición de criterios, de personalismo, y me parece que ese ha sido un grave error. Yo creo que de las cosas más desagradables están el que se han elegido muchísimos alcaldes, yo diría que todos, pecando pues de injusto en algún caso, y todos son personalistas, tanto los del PSUV como los de AD, de COPEI, porque el personalismo se expresa en el hecho de que en todas las alcaldías usted va y ve una ambulancia y le han pegado una fotografía del alcalde, ¿no? O un camión de la basura y se lo han pegado. En algunos casos a lo mejor es el sitio donde debería estar, ¿no? Pero yo siento que, digamos, eso es un personalismo, que a la gente lo que le interesa es, en un camión de basura, observar el teléfono, el correo electrónico, la página web, para hacer las denuncias, para pedir que recojan un animal muerto, o para que vayan a recoger la basura que se ha descompuesto, porque no ha sido recogida en determinados lugares. Igual con las ambulancias, igual con los carros de transporte.
O sea, la información que emana de la alcaldía debe ser positiva para la gente, para orientación, y no mostrar la cara del alcalde, como también se muestra la cara de los gobernadores y la misma cara del presidente. Creo que es un vicio, una cosa necia de la política venezolana, y allí nosotros no podemos incurrir en esos errores. Criticándolos vamos a asumir el compromiso de no repetirlos, y eso me parece a mí fundamental, que la política sea democrática, de información a la comunidad, de orientación, y no el hecho de que cualquier alcalde, por muy pequeño que sea, quiere promoverse, y desafortunadamente si uno recorre las carreteras de Venezuela se consiguen gobernadores inmensamente feos o alcaldes inmensamente feos o feas, y, bueno, y sin embargo publican allí su fotografía en unas vallas gigantes, y ni siquiera uno nota que no hay un profesionalismo allí para siquiera maquillar o disimular los elementos de poco contraste de esas personas. Entonces eso, por ejemplo, es una cosa que muestra el sentido no democrático de ellos. Entonces yo le digo a todos los que ven este programa que toda persona que aparezca publicando ahí sus fotografías en el camión de la basura, en la ambulancia, en el carro de la policía o en el bus de transporte, pues está incurriendo en un personalismo, en una desviación que no tiene nada que ver con lo esencialmente democrático, porque un camión o un autobús que transporte personas debe colocar allí la indicación para que en caso de un accidente se avise a la alcaldía o se avise al cuerpo que corresponda, o si comete una infracción también se diga o se haga la denuncia correspondiente. Entonces, ese asunto me parece a mí que es importante recalcarlo, porque aquí en el Zulia, por ejemplo, tanto el gobernador Rosales como el alcalde Giancarlo Di Martino hacen gala de una promoción inmensamente grande. Entonces, cuando uno le muestra la autopista que está haciéndose entre Maracaibo y El Venado, que va a seguir hasta Carola, uno dice, pero bueno, a mí qué me importa que aparezca la foto de Rosales allí, lo que me importa es que me digan cuándo esa vía puede estar lista, o cuántos canales, o cuántos servicios, en qué kilómetro está el servicio de agua, o el servicio de gasolina, o un restaurante, o un parador, para yo planificar mi viaje. Eso es lo que a uno le interesa, y no la foto de un gobernador. Yo a él buscará las maneras de decir al público que le hizo esa obra, pero es odioso ir uno a una carretera, conseguir una foto de Rosales que cubre la mitad de la valla, y bueno, y por la velocidad del vehículo, aunque sea 10 kilómetros por hora, es imposible ver las letricas que tienen esas vallas. No es tanto lo odioso, sino lo que se gasta, lo que se deja de aplicar en comunidades para gastarlo en publicidad. Nelson, ¿tienes alguna página web para que la gente te escriba alguna solución Sí, cómo a no, con mucho estos gusto, problemas sí. que se presentan en Tobar, no solamente en Tobar, en toda Venezuela? Sí, tengo una página que se llama nilsonguerra.com, y no vayan a pensar que es una desviación del personalista, no, sino que es una obligación para obtener el hospedaje, el sitio en la red, acreditar a las personas de lo que se trata. Y es una página dedicada también a las cosas de Tobar, con estudios también de lugares vecinos como Bailadores, Sea, Guaraque y Santa Cruz de Mora. nilsonguerra.com tiene hasta ahora 30.000 visitas, comenzó el año pasado, y creo que para una población pequeña como la nuestra, pues sí es relevante. Hice mucha promoción a nivel de escolares, que no votan por supuesto, pero creo que esos son los que más la han visitado, en vista de que para sus trabajos de bachillerato les piden que lleven elementos sobre la historia de Tobar. Bueno, ahí se incentiva. Bueno, amigos, y es que Nilson Guerra hace patria, y usted, bueno, un mensaje positivo para que comentes entonces a toda Venezuela qué debe seguir para poder incentivar este país. Pienso que todos los venezolanos, especialmente los jóvenes, deben ser personas que se ocupen de la política. La política no es ninguna cosa mala, es una cosa inmensamente buena, pero requerimos la renovación del cuadro político. Así como se renueva el equipo de fútbol de la Vinotinto, que cambia, así como se renueva el equipo Magallanes, el equipo Águilas del Zulia, ya no tenemos nosotros a Leonel Carrión como pelotero, sino como manager, así se ha renovado. Necesitamos renovar todas las instancias de la política, en los consejos comunales, en las parroquias, en los municipios, en los estados y en el país. Que haya un cambio positivo para que toda esa gente que tiene motivación, que salen con 20 puntos en la universidad, que salen magna cum laude, se ocupen de la política con interés, que no piensen que la política es una cosa criminal dañina. Ahorita tenemos muchos criminales y muchos dañinos en la política, pero la podemos adecentar, la podemos mejorar, y eso requiere el concurso de mucha gente que quiera al país, que le motive el país y que piense que Venezuela puede ser un país del primer mundo, para orgullo de todos nosotros y para la felicidad de nuestros hijos y de nuestros nietos. Muchas gracias. Gracias a ti, Nilson, por haber estado en Contacto Regional. Y bueno, esta ventana plural abierta para aquellos candidatos que deseen conversar un poco acerca de ese plan de gobierno que quieren promover. No solamente ser candidatura, sino dar soluciones a aquellas comunidades que necesitan la solución efectiva y rápida de esos problemas. Hasta aquí Contacto Regional, amigos. Quédense con más de su canal de noticias. Será hasta una próxima emisión.